importancia de presentar y practicar un ayuno como a Dios le agrada. Y mientras se cantaba este canto, Rey de Gloria, en esa parte donde dice: mientras me acerco a tu trono, glorifica, Señor. Eso es lo que decimos en el canto. Y es que la adoración es un medio que Dios nos ha dejado para acercarnos a Él. Es a través de la adoración que nosotros llegamos delante del Señor. Es a través de la adoración que nosotros le conocemos más a Él. Es un medio. La Biblia nos enseña que el ayuno es un medio para acercarnos también al Señor. Es un medio para conocer más a Dios. Es un medio que Dios ha permitido, que Dios, a través de su Hijo, y ahorita vamos a entrar un poquito más en eso, permitió en algunas ocasiones a algunas personas practicarlo con el fin de tener un acercamiento más a Él. Y podríamos esta mañana hacernos algunas preguntas, y yo sé que algunos de los que están aquí, de los que están recién llegados a esta casa, los nuevos convertidos, y también pudiera pensar que aún para los que tenemos tiempo de caminar, de andar en los caminos del Señor, en algunas ocasiones hemos tenido algunas de estas interrogantes. ¿Cuáles son? ¿Qué es el ayuno en realidad? En el concepto en sí y en su práctica, ¿qué es el ayuno? ¿Para qué ayunamos? ¿Cuándo y cómo debemos ayunar? ¿Cuál es el resultado que obtenemos nosotros de presentar un ayuno delante del Señor? En la palabra ayuno viene del griego, que significa nestía. La palabra nes la dividimos en dos. Nes significa negativo, ne. Y nestía es la S y la T-ia, significa no comer, que pudiera traducirse en abstinencia. La abstinencia significa carencia, escasez, carencia de alimento, abstenerse de ingerir alimento y hacerlo de una manera voluntaria, porque uno decide no comer, no ingerir alimento. Claro, van a haber ocasiones que usted, por salud o por enfermedad, usted no va a querer ingerir, no va a desear ingerir alimento, pero no de una manera voluntaria. El ayuno prácticamente es algo voluntario. Ahora, a través de la palabra, nosotros hemos escuchado, hemos leído acerca del ayuno. En el Antiguo Testamento, nosotros podemos mirar que la primera vez que se habló del ayuno, no en sí
40 noches con el Señor. Y la palabra registra que durante esos días él no comió pan ni bebió agua. 40 días y 40 noches. Literalmente tuvo una abstinencia. Él estuvo allá y él no comió. Ahora, la palabra allí no dice que Moisés ayunó, no lo dice. Pero podríamos entender que pudo haber sido así. Si nos vamos a David también practicó de alguna manera el ayuno. Ahora, tampoco se registra que fue con la palabra ayuno, pero sí tuvo circunstancias en su vida tan profundas que él tomaba la decisión de no ingerir alimento. También podemos ver al profeta Esdras, cuando allí, si han leído allí, ¿verdad? El pueblo había cometido pecado contra el Señor. Y él, temeroso de lo que Dios podía hacer en contra del pueblo, él se fue, dice la palabra, y se tiró sobre cenizas y silicio, se puso saco y se ponía a clamar delante del Señor por el pueblo. Igual Elías tampoco lo registra como un ayuno, pero cuando Elías mató a los profetas, que se fue oyendo a la reina que lo iba a matar, dice que el ángel le dijo: come y bebe, porque largos días vas a tener por caminar. Y de allí caminó, tuvo 40 días igual, sin comer nada. Pero tuvo una preparación antes, pero igual pasó un periodo en el cual no probó alimento alguno. Allí tampoco la palabra lo registra como un ayuno en sí. Podríamos mencionar algunos, podrían encontrarse en el Antiguo Testamento, algunos otros ejemplos. Ahora, ¿cuándo encontramos nosotros la palabra ayuno en sí en el Antiguo Testamento? La encontramos cuando se proclamaba asamblea al pueblo, cuando se proclamaba a todo el pueblo de Israel a subir a un monte, a ir a un lugar específico, a presentar ayuno al Señor. ¿Por qué se llamaban o proclamaban al ayuno? Porque el pueblo de Israel tenía algo muy peculiar, y era que era un pueblo rebelde, era un pueblo de duro corazón, y constantemente se volvía rebelde delante del Señor. El Señor le decía: esto es así, guarda esto, no hagas esto. ¿Qué hacía el pueblo? Iban y hacían lo que el Señor no quería que ellos hicieran, y caían en pecado. Era un constante caer en pecado. Y cuando ellos se veían que estaban allí con los pueblos que venían contra ellos en guerra y en cosas, en las circunstancias que ellos se veían envueltos luego de desobedecer al Señor, entonces ellos venían y se presentaban delante del Señor en ayuno, clamor, lamento, llanto, todo lo que usted quiera agregar, humillación. Venían y se humillaban delante del Señor, y eran los profetas que intervenían en la mayoría de las veces delante del Señor y decían: mira tu pueblo cómo está, mira tu pueblo humillado,
por favor, permítenos volvernos. Y el profeta venía y intercedía por el pueblo. ¿Y qué hacía Dios? Nuevamente los levantaba, les daba la victoria contra los pueblos que venían contra ellos. Y todo lo maravilloso, lo bueno, todo. Y luego de nuevo se olvidaba. Y era un ciclo constante que tenía el pueblo. En el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué ocurre cuando vamos a Mateo? Y el domingo pasado el pastor mencionó, yo digo, Señor, gracias por la palabra. Cuando Jesús recibió el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento es el primer ejemplo que nosotros encontramos. Si pudiéramos hablar de la palabra así como ayuda, fue el Señor Jesucristo quien lo practicó. Cuando Él fue bautizado por el Espíritu Santo, luego fue llevado al desierto. En el Espíritu fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches. Y el Señor no impidió alimento alguno. Tanto fue así que el mismo enemigo, Satanás, lo tentó, se atrevió a tentarlo, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Dios no podía hacerlo, Dios en su Hijo, no podía Jesucristo hacer las piedras en pan para alimentar su cuerpo físico. Lo podía hacer, pero no lo hizo. Y allí vemos que cuando Jesús sale del desierto, de ahí del desierto, salió el Espíritu igual como llegó, y más fortalecido. Pero ¿a qué salió él? Él no salió para ir corriendo a ver a su mamá y a su papá. Él no salió corriendo para irse para el río a bañarse o ir a visitar a un amigo. No. Él salió inmediatamente a cumplir el ministerio que Dios le había encomendado sobre esta tierra. Porque él había venido aquí a cumplir un propósito. Y él tenía que ser obediente al Padre. Por eso tenía que pasar por ese desierto. Por eso tenía que vivir en carne en la humanidad. Lo que yo le voy a decir, ni usted ni yo hasta el día de hoy hemos pasado. Y muchas veces las situaciones que han venido pretendemos que son las mayores situaciones que hemos pasado, cuando eso no es así, porque Él fue ejemplo de nosotros primero. Y Él venció al mundo. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros, que somos más que vencedores? Entonces, vemos el primer ejemplo en Jesús. De allí, el pastor mencionó algo, donde estaban los fariseos y le decían, dice, pero ¿por qué los profetas nuestros y los profetas de Juan, los discípulos, perdón, ayunan? ¿Y por qué los tuyos no? Usted no sé usted, pero no se hizo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué si el ayuno es tan importante? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Ustedes saben la respuesta que le dio. Mientras el esposo está aquí, ellos están celebrando las bodas. Pero, a mí me llama la atención ese pero. Dice la palabra, llegará el día en que tendrán que hacerlo. Esto para mí, hermanos, ha sido algo muy fuerte para yo poder entender lo que es el ayuno. No sé la experiencia de ustedes, de algunos, y si algunos no han tenido experiencias fuertes en
en su caminar con el Señor. Como les dije, el último mensaje, creo que enseñé, o el antepenúltimo, prepárense, porque de que van a venir días fuertes en su vida para que Dios, a través de su Espíritu, a través de verdad en ustedes, en mí, cumpla el propósito por el cual estamos aquí, para que crezcamos y desarrollamos. Vamos a tener que pasar por días difíciles, donde vamos a tener que llegar delante del Señor en una humillación real. Cuando le dice, llegarán los días en que ellos van a tener que hacer, pero aún así, nosotros, de parte mía, que yo he podido estudiar, no fue algo que el Señor dijo, tienen que hacerlo así, así, y así, y tantos días, y tanto, que yo lea la palabra, no lo encuentro. Pero sí está el ayuno ilustrado en la palabra con una práctica que nos ayuda a acercarnos a Dios. Ahora, vinieron los apóstoles, Pedro, Pablo. Si usted sigue leyendo y buscando ahí, yo le animo a que usted, luego que llegue a casa en la semana, busque la Biblia y busque este tema del ayuno y vaya y escudriñe la palabra para que pueda entenderlo un poco más. Los cuales, sí, ¿verdad?, ayunaban momentos importantes de sus vidas, inclusive en una liberación que Jesús hizo. Los apóstoles no podían, los discípulos no podían echar fuera un demonio y se fueron donde Jesús le preguntó, pero nosotros, ¿por qué oramos? ¿Por qué no podemos echar este demonio? Entonces ahí él dice, porque solo sale por ayuno y oración. Esa es una circunstancia específica en la que nosotros tenemos que meternos en ayuno, y en ese momento, ¿verdad?, él lo podía hacer y lo hizo, pero tenemos que ayunar en momentos difíciles. Ahora, ¿qué ocurre? Yo quiero que usted busque en la Biblia Isaías 58. ¿Qué nos dice la palabra acerca del ayuno en este pasaje? Cuando lo tienen, le pueden decir amén, porque vamos a ir leyendo allí los versículos y vamos a ir aclarando en las preguntas que hicimos al inicio de por qué, cuándo, cómo y cómo debemos hacer, o cuál es el resultado. Dice así la palabra del Señor: grita fuertemente, sin miedo. La versión que tengo yo aquí tal vez no va a ser igual con la que algunos tengan, porque esta es la versión Reina Valera, y aquí me traje por la palabra, por las expresiones que son sencillas de entender, son más entendibles, y por eso pues quiero leer esta versión. Algunos leerán otra ya que significa lo mismo. Grita fuertemente, sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar? Si Dios
lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Yo no sé, algunos, qué piensan en realidad cuando escuchan esta palabra. ¿Qué viene a la mente? Ayuno. Ay, tengo que dejar de comer. Ay, pero si es que mañana yo estaba invitada al 15 años de mi prima y ahí desde la mañana que vamos a cocinar eso y comedero. ¿Cómo va a ser posible que yo voy a ayunar ese día? No, yo no voy a ayunar. Ayuno. Vamos a tener esta semana un día de ayuno aquí, todo el día. Todos los que quieran venir, vengan al ayuno. Los que quieran venir. Sabemos que muchos trabajan, sabemos, ¿verdad?, que hay compromiso dentro de cada uno de ambos. Pero el ayuno va más allá de dejar de comer. El ayuno va ligado entre sí con la oración. Yo sé, por lo menos que a veces se dice, vamos a tener un ayuno de tantos días o de tantas horas. El ayuno de los 40 días que nosotros tuvimos antes de trasladarnos aquí, ¿cuántos participaron en ese ayuno? Amén. Hermanos, creo que fue de mucha bendición ese ayuno. Para nosotros, las respuestas del Señor se dieron, y aún más de lo que nosotros le pedimos. Pero a veces tenemos una perspectiva del ayuno que no es la correcta. Dice aquí que el Señor le decía, ¿verdad?, el profeta al pueblo. El profeta Isaías le decía al pueblo, porque el Señor le decía, ¿verdad?, que no es para el ayuno, dice, que dedican ustedes para hacer negocios. ¿Cuántos a veces estamos ayunando? Sabemos que estamos ayunando, pero estamos en todo menos en lo que debe de ser. Orando, clamando. Si estoy trabajando allí donde yo estoy, Señor, porque déjeme decirle, a mí me pasa, yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que cuando estoy en ayuno, se siente el estómago, se hace falta el alimento, y se siente esa fatiga, y se siente ese malestar, y se siente que algo hace falta. A mí me pasa. ¿Qué hago yo cuando estoy encerrado? Allí mismo, Señor, Padre, esto es para ti. Esto es para ti, Señor. Fortalece mi estómago, fortalece mi hueso físico, Padre, y que esto se me quite, Padre, porque yo estoy presentando esto para ti. Pero algunos, de repente, si no sienten fatiga, andan en otra cosa, y no es el ayuno realmente presentado como debemos presentarlo al Señor. Y cuando yo les decía a ustedes que el ayuno es voluntario, es porque uno mismo escoge el día, la hora, el tiempo, uno mismo, porque nadie le pone a uno en qué momento o en qué hora uno debe
que hay que irlos a buscar, que es un afán, es cocinar, que viene el esposo a comer y que tiene que estar la comida hecha y una serie de cosas. Pero aún ahí en medio de eso uno puede presentar alabanza, puede exaltar al Señor y puede decirle: Señor, yo te adoro, Padre Santo, aquí estoy yo. Puede sacar el bien. Pero aquí, ¿qué dice más adelante? El 5. Ahí dice, antes del 5, dice: un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Allí ahorita vamos a buscar ese punto, pero se lo leo para que ahorita entendamos. Dice el 5: ¿creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas robas sobre las cenizas? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. Cuando les decía que el pueblo de Israel, cuando llegaba delante del Señor en ayuno, esto era lo que ellos hacían. Se tiraban, se ponían allí, que no era lo que llegaban delante del Señor. Pero ¿qué pasaba? Había algo más profundo que Dios quería que ellos hicieran que hacer estas cosas. Había algo en lo interno que tenía que ser presentado delante de Dios, no esa parte exterior que él veía y que ellos querían darle a él en muestra del ayuno. Dice, pues no es ese el ayuno que ustedes hacen para mí. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía. 4 cosas que el Señor dice al pueblo a través del profeta, que era lo que él quería que hicieran a través del ayuno, para él recibir con agradecimiento, que fuese agradable. 4 cosas. Ahora, yo me pregunto, dice aquí: romper las cadenas de la injusticia. Cuando preparaba esto, me vino a la mente el seminario que tomamos los líderes de parte del Ministerio de Intercesión. La hermana Yajaira nos trajo a nosotros, ¿cuándo se acuerdan? Una raíz de una matita que ella trajo. Y ella, mostrándonos esa raíz, nos enseñaba lo que es la iniquidad y lo profundo que van haciéndose las raíces de la iniquidad. En una versión dice la maldad. La iniquidad, la maldad, es algo que destruye la vida de las personas, las aniquila. Y cuando el Señor le dice al profeta que le diga que lo que él quería que rompieran eran las cadenas de la injusticia, era que a través del ayuno hubiese una revelación real en la vida de cada uno de ellos.
causado el pecado y las cosas que habían arraigadas en su corazón. Ahora, uno podría decir, ay Señor, pero yo no creo que yo tenga tantas raíces así. ¿Usted no se ha puesto a pensar? ¿O solamente yo? Señor, pero ¿será que yo tendré? Cuando la hermana Yajaira sacó eso y vio así eso a mí, en personal, digo, Señor, pero ¿será que porque uno no lo ve? Porque eso está acá adentro. Uno no lo ve. Digo, Señor, pero ¿será que de verdad nosotros, yo tengo ese montón de raíces hacia adentro? Padre, de verdad, Señor, ayúdanos y revélanos. Por eso es que debemos llegar al ayuno, para que Él allí, en ese momento, esa intimidad, en esa oración, en ese clamor, en ese tiempo, Dios me revele a mí qué es lo que yo tengo allí que me está impidiendo que las oraciones lleguen donde Él. Pero eso no es nada. Eso no es el primer punto. Romper toda cadena. Lo segundo, soltar las cargas de opresión. Cuando yo pienso en la primera parte de romper toda cadena, yo lo veo cuando ustedes ven a un detenido, de esos que son fuertemente custodiados, los que son más, los que tienen un alto perfil ¿cómo le puedo decir? De delincuencia, pues los que son peligrosos. Ustedes se acuerdan, algunos se acordarán, cuando el general Noriega lo trasladaban hacia los Estados Unidos, cuando estaba saliendo, que lo iban a llevar al avión donde lo llevaban a los Estados Unidos. ¿Cómo lo llevaban? Con unas cadenas aquí, caían unas cadenas e iban los pies agarrados, y él caminaba así. Y todo detenido que tiene eso, inclusive hay países, y en la Biblia lo muestra con Pablo y Silas cuando estaban allá, el pastor mencionó eso, que estaban presos, pero también estaban encadenados. O sea, aparte de que estaban presos, los habían encadenado. Hermanos, cuando una vida que no conoce al Señor de por sí anda así, pero aún cuando nosotros conocemos al Señor, muchas veces, si no cortamos, si no rompemos, si no le decimos al Señor, rompe, quita esto de mi vida, hermano, literalmente andamos así espiritualmente. No avanzamos, no caminamos, y estamos allí mismo y queremos avanzar y no podemos salir de donde estamos, porque no hemos sido todavía libres de esas cadenas que nos impiden espiritualmente dar pasos firmes y caminar y seguir caminando y creciendo, alcanzando lo que Dios quiere darnos. Entonces, por eso tenemos que hacerlo. Cuando decimos soltar toda carga de opresión, yo me imagino cuando nosotros nos amarramos del joven, ven. Lo que pueden ver, él tiene unos cordones amarrados a las zapatillas. Él camina porque las zapatillas tienen los cordones amarraditos. Ahora, suéltese una zapatilla. Suéltese una zapatilla. Suéltese. Sí. No sale así. Literalmente, cuando dice soltar en alguna versión, por ahí
el lazo. Y si él se suelta todo eso que está allí, él no lo va a hacer. Pero si él se lo suelta y la zapatilla le queda floja y él camina, va a llegar el momento que la zapatilla se le va a salir. Se le va a salir y va a tener una amarrada y la otra no la va a tener. Esto es lo que ocurre literalmente cuando puede ser puede abrirse la zapatilla. Lo que ocurre en nuestra vida espiritual, porque acuérdense, estos 4 puntos es lo que ocurre a través del ayuno interiormente, adentro. Yo no estoy viendo lo que está ocurriendo. El que está viendo lo que está ocurriendo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que está viendo lo que usted está haciendo y presentando a través de esto. Esto es espiritual, hermanos. Esto usted y yo tenemos que vivirlo diariamente, constantemente, desaflojar, de soltar, romper para poder caminar. Cuando dice suelta toda carga de opresión, es todo peso que nos asedia en Hebreos lo dice.